¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Alejandro Castilla en una charla titulada Escucha tu cuerpo y resuelve conflictos emocionales. Nuestro invitado es un apasionado del bienestar y la salud humana, y esto le ha llevado a formarse en nutrición y psicología. También inició hace tiempo un cambio de búsqueda de sentido espiritual que le ha conducido a la nutrición macrobiótica y en una primera etapa, y luego a la nueva medicina germánica, a la bioneuroemoción, a la PNL, a la hipnosis ericksoniana y también al coaching ontológico. Hoy se encuentra estudiando astrología. Bueno, pues vamos a pasar a darle la bienvenida y a saludarlo dentro de un momentito, pero antes me gustaría informarte que el reconocido medium Miquel Izarralde va a realizar su gira por México y Estados Unidos próximamente de la mano de Mindalia Giras. El famoso medium Miquel Izarralde dará conferencias, talleres y consultas privadas en la Ciudad de México y también en Miami desde el 28 de agosto de este año de 2019 hasta septiembre. ¿Quieres más información? Pues entra en nuestra página web www.mindalia.com en la sección giras, que te vas a encontrar en el menú superior. También recordarte que puedes participar en este directo de una manera activa a través de tu chat. Pon la palabra pregunta en mayúscula, luego el país desde donde nos estás acompañando y luego ya puedes formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestro invitado cuando él termine su exposición. Él es Alejandro Castilla y está con nosotros para ofrecernos una charla titulada Escucha tu cuerpo y resuelve conflictos emocionales. Vamos a darle paso. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Hola Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, pues encantada de que estés aquí con nosotros. Te cedo la palabra, la cámara es tuya. Bueno, muchas gracias. Bueno, la propuesta de hoy, de la charla de hoy, es hablar acerca de cómo el cuerpo nos envía mensajes, ¿sí? Acerca de situaciones que vivimos en nuestra vida y muchas veces, al no darle una resolución, se bloquean y por lo tanto crean un síntoma físico. ¿Sí? El síntoma, desde la nueva medicina germánica, desde la biodescodificación, vamos a ver que es una solución biológica que el cuerpo envía frente a este conflicto emocional que la persona no ha podido gestionar o no ha sabido gestionar o simplemente ni siquiera ha tomado conciencia que está viviendo un conflicto emocional. ¿Sí? ¿Y esto a qué se debe? A que básicamente nosotros somos observadores de una realidad, ¿sí? Y esta manera de observar, de percibir esta realidad, está condicionada por patrones, creencias que vienen asociadas a mandatos familiares, sociales, culturales, religiosos y transgeneracionales. O sea, esto quiere decir que a lo largo de nuestra vida, nuestra mente se va configurando a partir de estas creencias, programas, patrones que los heredamos en un principio de nuestra familia núcleo, ¿sí? Y luego vamos a entrar en el ambiente social, entonces, claro, socialmente, según en la cultura en la que nos encontramos, vamos a recibir mandatos. Esto debe ser así, te debes comportar de esta manera. Bueno, estas cosas se van adquiriendo, estos programas, estas creencias, estos eh, mandatos, y van configurando nuestra manera de ver y percibir la realidad. ¿Sí? Entonces, además de esto que se configura a lo largo de nuestra primera infancia, adolescencia y juventud, tenemos toda una raíz transgeneracional, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Transgeneracional, que va más allá de las generaciones, ¿sí? O sea, que es importante saber que lo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, tienen una influencia directa sobre nosotros, ¿sí? Entonces, no siempre, no con todos nuestros antepasados vamos a tener una resonancia específica, ¿sí? Porque si no, imagínense que estaríamos sobrecargados de información y estallaríamos, ¿sí? Entonces, esto lo que se hace cuando se hace un estudio del árbol transgeneracional o un estudio de un síntoma específico, es tratar de decodificar de dónde viene este síntoma. ¿Qué me está diciendo este síntoma? ¿Sí? Entonces, lo que se analiza es,
ver si este síntoma viene de algo que me ha ocurrido durante mi vida, durante esta primera infancia, adolescencia o juventud, o en mi presente, o en relación a todos estos campos, o bien quizás muchas veces sucede que no tiene relación con algo que estoy viviendo en mi presente o que haya vivido a lo largo de mi vida, y entonces ahí vamos a ver el árbol transgeneracional y vamos a ver las resonancias familiares, con qué historia, de qué ancestro estoy relacionado, ¿sí? Entonces, lo que sucede, tanto ya sea a nivel personal como transpersonal, ¿sí? Es que cuando un conflicto o un bloqueo no se ha gestionado, ¿sí? Este se encripta, ¿sí? Lo que se llama en epigenética, se produce un engrama, ¿sí? Los engramas, ¿qué es lo que hacen? ¿Sí? Vamos a hablar en términos un poquito más científicos, ¿sí? El ADN, ¿sí? Todos tenemos ADN en el núcleo de la célula, ¿sí? Que como las células se componen todo nuestro cuerpo, y cuando una persona vive una situación traumática o de alto impacto emocional y este impacto no ha podido ser gestionado correctamente o no se ha podido fluir esta emocionalidad, este engrama se produce a través de una metilación, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Un grupo metilo, que es un grupo químico, se va a pegar al ADN. Y una vez que se pega ahí, esa información queda encriptada. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si un día iba por la calle y mientras pasaba una ambulancia, iba cruzando la calle y vino un ladrón y me robó la cartera, ¿sí? Y la situación me impactó, ¿sí? Todo nuestro sistema, ¿sí? Nuestro sistema arcaico reptiliano, que es de defensa, ¿sí? Va a tomar todos estos signos del ambiente, tanto sonido, luz, olores, colores, todo esto lo va a registrar en lo que se llama engrama, lo codifica. Entonces, la próxima vez que yo me encuentre en una situación similar, quizás cruzando la calle y justo pasó otra vez una ambulancia y era una época del año muy parecida a la que me robaron aquella vez, hace 5 años, ¿sí? El inconsciente reconoce este entorno como una situación de peligro y reacciona en consecuencia. ¿Qué puede pasar? O sea, la persona puede vivir un ataque de pánico, una parálisis, puede de repente despertar un síntoma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo es realmente el mensajero que nos va a decir desde dónde estamos percibiendo la realidad en la que nos encontramos, ¿sí? Entonces, lo importante es poder decodificar desde dónde estoy percibiendo. Estoy percibiendo desde un observador del pasado, ¿sí? El pasado está cargado de historia, está cargado de una percepción lenta de las situaciones, o bien estoy percibiendo desde mi centro, desde la esencia. Cuando uno se encuentra centrado y desde la esencia, cualquier situación que ocurre en mi entorno, ¿sí? No me afecta o no me debería afectar, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, vamos a ver que claramente hay un bloqueo o un conflicto que no se ha dado cauce, ¿sí? Por lo tanto, lo importante para mí es poder eh, observar desde qué lugar viene, si esto pertenece a nuestra historia, como lo había dicho en un principio, si pertenece a nuestra infancia, porque claro, en un principio, en la infancia, vamos a ver que nuestro cuerpo emocional, hasta los 3 4 años aproximadamente, es uno con el cuerpo emocional de mamá. Entonces, todo lo que le sucede a mamá, le sucede al niño. Y como todos fuimos niños, claro, todo lo que le sucedió a mamá durante su historia de vida, que incluso podemos ir más atrás y decir desde nuestro embarazo, desde nuestra concepción, ¿sí? Hasta los 3 4 años, ¿sí? Todo eso va a ir a influir, va a influir en nosotros y va a ir codificando
lo que es nuestro inconsciente y nuestra manera de percibir la realidad, ¿sí? Luego, más adelante, ya, claro, entra en vinculación el padre, ¿sí? Ahí ya tendríamos que ver si el padre o la figura paterna ha cumplido realmente con el rol y función que se debe, porque, claro, el padre es el que habilita la salida al mundo, el que pone el límite, ¿sí? El que da el reconocimiento al hijo, ¿sí? Entonces, habría que ver en sí hay conflictos a nivel de esta primera etapa, a nivel de cuando, claro, en la adolescencia ya se instala el cuerpo emocional, porque en la adolescencia hablamos como de un segundo nacimiento, porque se instala el cuerpo emocional y el adolescente, en este caso, empieza a vivir su emocionalidad como propia, pero, claro, teñida bajo todos los conceptos, creencias, mandatos que ha recibido de su familia, de su cultura, de su educación, ¿sí? Entonces, lo importante acá es el cambio de percepción, ¿sí? Porque, como les decía al principio, si todo esto está codificado a partir de lo que percibimos de nuestra realidad, entonces, si corregimos esa percepción, vamos a percibir desde otro lugar, ¿sí? Esto es redundante, pero claramente, si yo puedo ver que cuando una persona me agrede, realmente no me está agrediendo a mí, sino es un estado en el que él se encuentra, en el que él vibra y por una situación por la que él está pasando, si yo estoy en mi centro, ¿sí? Mantengo mi paz y eso me permite, claro, no entrar en este juego de el ataque y la defensa, ¿sí? Eh, Síntomas físicos podemos manifestar muchísimos y cada parte del cuerpo nos va a hablar de un síntoma, de un mensaje en especial, ¿sí? Esto ya lo ha hablado el doctor Hammer, ¿sí? No voy a decir nada nuevo, eh, pero claro, él lo que hizo es un mapeo de todo lo que es el cuerpo físico, diciendo cuáles son los posibles significados de los conflictos que vive la persona a nivel emocional según la parte del cuerpo que corresponda. Y al mismo tiempo ha planteado 5 leyes biológicas que responden a los mamíferos superiores como a nosotros, ¿sí? Entonces, esto nos ha servido para tomar conciencia de cómo, además, nuestro inconsciente biológico responde ante las alteraciones del medio, ¿sí? Entonces, la diferencia es que nosotros tenemos razonamiento, ¿sí? En la selva, cuando un tigre, por ejemplo, se come la cría de una mona, esta mona va a desarrollar un cáncer de mama. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama tiene que ver con la imposibilidad de nutrir, ¿sí? Porque siempre vamos a hacer eh, referencia a lo que son las asimilaciones para el inconsciente, o sea, cómo el inconsciente asocia lo real y lo simbólico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de la mama? Amamantar, nutrir, ¿sí? Entonces, ha perdido la posibilidad de seguir nutriendo a su cría y va a desarrollar un cáncer de mama. Pero como la mona no posee razonamiento, un sistema de pensamiento, ¿sí? Simplemente con tener una nueva cría se ha solucionado su conflicto a nivel biológico y, claro, el síntoma desaparece. Pero en nosotros, que tenemos razonamiento, que tenemos pensamiento, ¿sí? El hecho de perder a un hijo va a crear todo un sistema de pensamiento circular obsesivo en muchos casos, que va a decir, perdí mi hijo, 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 y esto refuerza el pensamiento, la mente, refuerza la emoción. Entonces, esa emocionalidad empieza a cargarse más y más y más, y esto es lo que, claro, luego va a generar que el síntoma aumente, ¿sí? Claramente,
ni con un cambio de percepción no vamos a recuperar a nuestro hijo, pero sí que podemos gestionar el suceso, lo que hemos vivido a nivel personal desde otro lugar, desde una comprensión más desde el ser. Porque, claro, podemos comprender ahí que tenemos cada uno una misión, un propósito en esta vida, ¿sí? Entonces, cada cosa que nos sucede tiene un propósito y el error tiene un propósito. Entonces, poder permitirse tener un síntoma físico, errar, ir hacia la sombra, ¿sí? Nos va a permitir conocer nuestra luz. ¿Sí? Entonces, esto es como un entremezclado de ciencia, espiritualidad, conciencia, en el que le podemos empezar a dar sentido a la vida que vivimos, a la vida que llevamos. Porque muchas veces, yo además soy nutricionista, entonces muchas veces me dicen, ¿y si cambio mi alimentación voy a tener mejores pensamientos y voy a estar más liviano, más ligero? Y es una parte, la alimentación es un porcentaje, pero estamos hablando solamente del plano físico, ¿sí? Y nosotros estamos conformados por distintos cuerpos, y el cuerpo físico es el cuerpo al que podemos observar, el primario, ¿sí? Luego tenemos el cuerpo emocional que nos rodea, el cuerpo mental, el cuerpo energético, como para nombrar algunos de toda nuestra multidimensionalidad, ¿no? Entonces, poder estar en coherencia con todos esos cuerpos es lo que nos permite estar saludables, estar en paz, estar en armonía, ¿sí? Y esa coherencia se logra a través de ir en línea recta entre lo que pienso, digo, hago y siento, ¿sí? Entonces, recobrar esa coherencia también se logra a partir de limpiar la percepción. Otra vez, en lo que voy a redundar es en esto, el limpiar la percepción, porque la percepción está codificada desde la infancia, la adolescencia, la juventud y más allá, porque podemos decir que está codificada a nivel transgeneracional, lo que, claro, ha vivido un ancestro puede estar repercutiendo en mi historia. Cuando esto sucede y nos damos cuenta de que lo que vivo no está teniendo respuestas en mi presente, o sea, o no está teniendo relación con mi presente, vamos a hacer un estudio del árbol. Porque claro, esto que les contaba, los engramas, ¿sí? Que es una codificación de metilación del ADN, así como heredamos color de pelo, ojos, estatura, ¿sí? Características del cuerpo, ¿sí? De la misma manera vamos a heredar comportamientos, conductas, emociones, engramas, ¿sí? Todo esto que ha vivido o han vivido nuestros ancestros han influenciado en el ADN, porque claro, el medio en el que se encontraban, si han vivido en un medio hostil, ¿sí? Todo esto se ha configurado ¿para qué? Porque recuerden lo que dije en un principio, si vuelve a aparecer un evento similar al que viví, poder reaccionar de manera inconsciente, o sea, desde el inconsciente biológico, reaccionar y poder salvarnos. Es este síntoma o estas reacciones que podemos tener, ¿sí? Siempre van a ser una solución que la mente, el cuerpo y la emoción están tratando de dar frente a un conflicto o a la percepción de un conflicto que se está viviendo en el presente. Entonces, por ejemplo, si cuando mamá está embarazada, de repente iba caminando por la calle, se cruzó un gato, ella se sorprendió y se cayó al suelo, y esa situación le produjo mucho miedo, y podríamos, por ejemplo, tener alergia a los gatos. ¿Por qué? Porque cuando mamá estaba embarazada, reconoció al gato como un peligro, ¿sí? Entonces le ha pasado al niño, cuidado con los gatos. El gato es peligroso, ¿sí? Entonces, por más que nunca haya tenido yo una experiencia o una mala experiencia con un gato o en el entorno del gato,
mi sistema está alerta a que el gato significa peligro. Y esto, además, tenemos que tener en cuenta que para el inconsciente, lo real y lo simbólico es igual. Entonces, incluso pues, la información gato puede venir de cualquier lado y cuando aparece, el sistema reaccionar. ¿Sí? Por otro lado, podemos hablar ya un poquito más arriba de abuelos o bisabuelos, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando se ha vivido entornos tóxicos o de ambiente emocional tóxico o de situaciones que no se han resuelto, ¿sí? Lo que sucede es que vamos en el árbol genealógico, va a tratar de buscar la reparación, ¿sí? Vamos a tratar de reparar, y esto puede ser a nivel consciente o inconsciente. Entonces, por ejemplo, puede suceder que tenemos un abuelo alcohólico, ¿sí? O un bisabuelo alcohólico, ¿sí? Y que trataba mal a su mujer y tal. Y entonces, claro, de repente, pues, incluso esto puede saltar generaciones. Quizás ninguno de los hijos presenta el síntoma y recién los nietos pueden presentar el síntoma. Y este síntoma no siempre va a ser por repetición, porque es lo que normalmente es más fácil entender, decir, bueno, si mi abuelo era alcohólico, yo tengo tendencia a ser alcohólico por él, ¿sí? No, la reparación puede ser por distintas maneras. Por repetición, o sea, repetir historias de la misma manera o muy similar a la que vivió el ancestro, ¿sí? Puede ser por oposición, ¿sí? De repente hay un miembro del clan que ni siquiera puede tomar alcohol, no puede probarlo, ni olerlo, ni estar cerca de alcohol. La persona no sabe por qué sucede esto, solamente dice, bueno, no me siento atraído, no me gusta, o me cae mal, ¿sí? Y tiene que ver con un rechazo de este inconsciente que dice no a esta información de alcohol porque me vuelve a vincular a esa historia de mi antepasado, ¿sí? Y la otra forma de reparar sería por compensación. Entonces, desde este ejemplo, podríamos decir que uno de estos nietos podría dedicarse a la enología o ser sommelier, trabajar con lo que es el alcohol, para qué sirve, darle otro uso, darle otra manera de transformarlo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo distintos sucesos que han vivido nuestros ancestros también pueden marcarnos y también pueden hacer que tomemos decisiones. De repente, esta persona que estudió enología, cuando salió del colegio o de la escuela, no sabe ni por qué se planteó estudiar esta carrera. Pero si vamos a hacer un estudio del árbol, vamos a darnos cuenta que tiene total relación a esta historia que han vivido sus ancestros y que el árbol trata de reparar. Porque siempre lo que vamos a ver es que el árbol, o nuestro árbol, el árbol de cada uno, va a buscar la reparación, o sea, la sanación de las memorias que se van heredando generación tras generación. Entonces, pasando en limpio, sería poder otra vez volver a percibir desde una coherencia entre el pensar, sentir, hacer, ¿sí? Y decir, ¿sí? Esa coherencia es importante y transversal a cualquier momento de nuestra vida. ¿Cómo lograr esa limpieza? Bueno, tomando conciencia. La conciencia es la llave que nos va a permitir encontrarnos con la salud, la paz, la armonía y el equilibrio, ¿sí? Incluso la toma de conciencia, el darnos cuenta, ¿sí? De que esto tiene una lógica real y está sucediendo para algo en nuestra vida, ¿sí? Esto produce incluso a nivel químico la desmetilización. ¿Esto qué quiere decir? Que el engrama que está codificado a nivel genético en el ADN se desprograma, ¿sí? Entonces, claro, al poder haber tomado conciencia,
percibimos la realidad desde una nueva perspectiva, desde un nuevo punto, ¿sí? Y este punto, claro, es más saludable y ya no repetimos el patrón. Podemos liberarlo, al reconocerlo, al darle luz, al darle conciencia, le liberamos, ¿sí? Entonces, la toma de conciencia es una llave fundamental para la integridad de todo el ser, ¿sí? Entonces, poder buscar cuáles son nuestros velos, qué es lo que ha teñido nuestra percepción. Lo que ha teñido nuestra percepción está en referencia a nuestra infancia, está en referencia a nuestra adolescencia, a nuestra juventud, tiene que ver con mandatos sociales, con mandatos familiares, tiene que ver más allá con programas o memorias transgeneracionales. Bueno, poder ubicarlas, poder darnos cuenta de dónde viene, tomar conciencia, darle un lugar, eh, reconocerles, porque también es importante eso, poder reconocerles, ya sea una memoria ancestral o reconocer que esto es algo que lo he venido viviendo y no me he dado cuenta, porque algo que sucede mucho en consulta es que a veces viene gente que dice, no, bueno, me recomendaron y me dijeron que venga aquí para decodificar tal cosa. Pero la persona ni siquiera se da cuenta de que eso está presente en su vida, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que se toma con total normalidad las discusiones diarias en la pareja, ¿sí? Sin saber de que esto puede repercutir a nivel físico, emocional, mental, ¿sí? Entonces, si todos los días estoy teniendo problemas con mi pareja, pero claro, mi mamá tenía problemas con mi papá, mi abuelo tenía problemas con mi abuelo, siempre discutían, siempre estaban en riña, y entonces para mí eso es algo normal, es un velo. ¿Por qué? Porque veo a través del velo con el cual crecí y del cual recibí todo un mandato y una manera para percibirlo. Entonces, más adelante voy a estar con gastritis o con úlceras, con problemas intestinales, porque estoy viviendo, claro, conflictos en mis vínculos y en mi relación día a día. Cuestiones que tienen que ver con el no poder digerir, no poder asimilar, no poder procesar informaciones. Porque siempre vamos a hablar de información. Lo que sucede, esta fusión es una información que la mente capta, ¿sí? Y si no la puede procesar, se encripta, encapsula, se producen estos engrames. Pero claro, la persona tiene que estar habilitada, tiene que darse cuenta de que esto está siendo un conflicto en su vida. Porque de nada sirve que yo venga y le diga, bueno, tienes este y este conflicto. ¿Sí? Si la persona no lo ve, no es un conflicto para ella y no hay nada que hacer. Y también aquí viene algo muy importante que es el respeto. ¿Sí? Poder respetar el proceso del otro. ¿Sí? Porque muchas veces cuando algunos estamos en el camino de la conciencia o hemos avanzado unos pasitos más y ya queremos ser los salvadores y ayudar a todo el mundo y que todo el mundo pueda ver cómo vemos nosotros y tal. ¿Sí? Pero aquí lo importante es el respeto y respetar el proceso, el tiempo y el camino de cada uno. Porque cada uno tiene sus tiempos, sus maneras y, claro, sus contratos, si vamos más allá, sus contratos álmicos. Por algo tiene que vivir cada situación que ha elegido vivir en su vida. Por algo, para algo, perdón, hemos elegido los padres que hemos elegido, hemos crecido en la ciudad que hemos crecido y hemos recibido todos estos patrones y condicionamientos. Porque somos una célula de conciencia que venimos a transformar esta realidad en la que nos encontramos. Bueno, básicamente en este tiempo es lo que les quería compartir y ahora voy a dar apertura a las preguntas que tengan para hacer. Si hay algo que pueda aclarar, aquí estoy dispuesto.
Perfecto, Alejandro. Muchísimas gracias por todo lo que acabas de compartir con nosotros. Gracias por esta información. Vamos a pasar a ese turno de preguntas. Ya han llegado muchas personas al chat, pero antes me gustaría volver a recordar la gira del medium Mikel Lizarralde en México y en Estados Unidos de la mano de Mindalia Giras. El famoso medium Mikel Lizarralde dará conferencias, talleres y consultas privadas en la Ciudad de México y también en Miami desde el 28 de agosto de este año, de 2019, hasta septiembre. Si quieres información de todas las actividades de la próxima gira de Mikel, pues entra en www.mindalia.com en la sección giras, que te vas a encontrar en el menú superior. Reserva tu plaza. Seguro que no te vas a arrepentir. Bien, pues vamos a pasar a ese turno de preguntas, Alejandro. Vale, perfecto. Bien, nos dice Alba desde Colombia: ¿qué debo descodificar por dolor en las articulaciones? ¿Qué debo descodificar por dolor en las articulaciones? Así es, sí. Bien, primero hay que ver, es importante y fundamental tener un diagnóstico médico, ¿sí? Porque no sabemos si esto puede ser por acumulación de cristales, ¿sí? Que esto tendría que ver con alimentación, podría, por ejemplo, tener una enfermedad que se denomina gota, que es una acumulación de cristales en las articulaciones, o podría ser artritis, o podría ser artrosis. Entonces, es importante siempre, siempre tener un diagnóstico médico. Eso, el diagnóstico médico, lo que nos va a hacer es ser más específico hacia el lugar exacto que estamos teniendo, ¿no? ¿Cuál es el síntoma real? En general, las articulaciones tienen que ver con la flexibilidad, ¿no? Con cuán flexible estoy siendo en mi vida. Hay que ver también qué articulación es. Si realmente está afectando a huesos, si está afectando a tendón. Aquí tendríamos también que ver el tema de desvalorizaciones. Me estoy desvalorizando frente a una situación, ¿sí? O me estoy desvalorizando en mi flexibilidad frente a estas situaciones. Vuelvo a repetir, tendría que saber qué articulación, tendría que saber cuál es el diagnóstico médico para poder ser más preciso en la decodificación. Bien, pues vamos a continuar con Juan desde Argentina. ¿Cómo poder descodificar desde la biodescodificación transgeneracional la adicción al alcohol? Bueno, en general, las adicciones, vamos a ver que tienen que ver con un conflicto de falta de amor o de la percepción de la falta de amor, siempre, porque es lo que hablé al principio, ¿no? Eso tiene que ver con la manera en la que percibimos. Entonces, si he percibido que no he recibido el suficiente amor de mamá, voy a buscarlo a través de una adicción, ¿sí? Entonces, eh, digo mamá porque es la primera referente de nutrición de amor, ¿no? Imagínense que lo primero que sucede cuando nacemos es que mamá nos pone en el pecho, ¿sí? Ahora, si durante esa etapa y toda la que siguió no hemos recibido la calidad y cantidad de ese amor disponible, ¿sí? Que no confundamos amor con cariño también, ¿eh? Esto de poder, de tener un adulto disponible para un niño que tiene demandas, que tiene necesidades, ¿sí? Entonces, habría que ver desde dónde viene, incluso quizás, como hablé al principio, esto no tenga que ver directamente con tu madre, sino con una memoria transgeneracional que se ha venido repitiendo, ¿sí? Entonces, esta adicción tiene que ver con alguien, un miembro de tu árbol que ha vivido esta situación. Por eso te digo, puede tener que ver contigo o puede tener que ver con tu árbol, ¿sí? Ahora, hay que ver también si es solo adicción o él le ha llamado adicción y realmente está teniendo un problema de alcoholismo. Bueno, sí, vamos a ver que cada paciente, cada consultante es un mundo único, porque claro, cada uno de nosotros, como dije al principio y vuelvo a repetir, percibimos la realidad a partir de velos que vienen de nuestros patrones familiares en un principio, culturales, sociales, religiosos, ¿sí?
Bien, pues vamos a continuar. Nos vamos ahora con Diego desde España. ¿El dolor lumbar es debido a algún bloqueo? Sí, sí, por supuesto. Otra vez voy a repetir y ser muy directo en esto. Es muy importante tener un diagnóstico médico. ¿Por qué? Porque cada vértebra lumbar va a tener un significado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si está afectando la L4, puedo tener problemas en mis relaciones sexuales. En la L5 puedo no sentirme parte, desvalorizado en relación al grupo en el que estoy. Sí, siempre cualquier problema de hueso va a hablar de una desvalorización. ¿Sí? Cualquier problema de hueso habla de desvalorización. Y cada vértebra tiene un significado específico, pero en general vamos a asociarlo a la función que tiene. Y la función de las lumbares, una es la reproducción. Entonces, hay mucho conflicto en lo que se vive en relación a lo sexual que tiene vinculación con las lumbares. Entonces, sería importante revisar eso en la historia de la persona que lo está viviendo. Hay algunas preguntas en el chat que coinciden en cuanto a la fibromialgia. ¿Podrías decir qué habría que trabajar? Bueno, la fibromialgia, ¿sí? Es una gran contradicción que está viviendo la persona, ¿sí? Vamos a ver que la fibromialgia afecta a las fibras musculares, ¿sí? Las fibras musculares están formadas, nutridas por sangre, ¿sí? Entonces, son las fibras familiares. Hay un conflicto que la persona está viviendo a nivel de su estructura familiar, ¿sí? En el cual eh, la persona percibe que tiene que estar en ese lugar aunque no le guste. Está, por ejemplo, es como decir, estoy conviviendo con el verdugo, pero no le puedo decir que se vaya de casa, porque puede ser que ese verdugo sea mamá, o sea mi pareja, o sea mi hijo, ¿sí? Entonces, es una contradicción, ¿sí? Porque vamos a ver que al final la persona no se puede mover, ¿sí? Hacia la dirección que estoy tomando en relación a la estructura de mi familia, ¿sí? Entonces, es poder ¿Cuántas veces pasa de que, claro, me he llevado toda la vida mal con mi madre y hoy está enferma y socialmente lo que me dice la cultura, lo que me dicen estos patrones, estos velos es tengo que cuidar de mi madre, pero por adentro no quiero cuidarla, ¿sí? Entonces, es poder ser coherente otra vez con lo que pienso, digo, hago y siento. Si realmente no siento ir a cuidar a mi madre, pues no iré. Si yo sigo sosteniendo este vínculo más allá de lo que siento, pienso, ¿sí? Es ahí donde se empieza a generar el conflicto que luego se va a desencadenar en el síntoma. Bien, pues vamos a continuar. Nos vamos ahora con Laura desde Estados Unidos. Dice que tiene hipotiroiditis de Hashimoto. ¿Qué puede hacer para sanarla? Bien. Claramente, hacer para sanarla siempre yo te recomiendo desde mi lugar hacer una consulta con alguien que te acompañe, ¿sí? Que te acompañe a sanar. ¿Por qué? Porque el hecho de estas percepciones erróneas que tenemos, ¿sí? No nos permiten ver por nosotros mismos que estamos frente a un conflicto o frente a una manera errónea de percibir. Entonces, lo que se hace desde la bioneuroemoción, desde la biodescodificación o de cualquier de estas terapias de acompañamiento es eso, acompañar a la persona a ver desde otro lugar, ¿sí? Porque cuando puedo ver este conflicto que estoy viviendo desde otro lugar, es ahí cuando empiezo a sanar, ¿sí? Y la tiroides, ¿sí? Es la glándula que regula el tiempo en nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de itis, todo lo que termine en itis, conjuntivitis, y hipotiroiditis, ¿sí? Habla de inflamación, ¿sí? Entonces, cuando hay itis, hay rabia, hay enojo, hay algo que me ha enojado durante mucho tiempo,
Y si es hipo, es algo que se está ralentizando. Entonces tengo que ralentizar eh, mi vida en general, por eso estoy viviendo desde el hipotiroidismo, ¿sí? Porque antes no he tenido el tiempo suficiente para actuar, ¿sí? Esto es específico otra vez para cada persona, por eso te recomiendo eh, busques a alguien que te acompañe, ya sea presencial o online, para que te acompañe a poder ver desde dónde viene esta percepción errónea de lo que has vivido en aquel momento y se ha desencadenado en este síntoma físico. Alejandro, ¿y qué tienen que sanar los niños que nacen enfermos? Bueno, depende qué tipo de enfermedad sea. Otra vez, o sea, es una pregunta muy amplia. Eh, pero bueno, cuando vemos que nacen enfermos, desde una explicación lógica, científica, y desde todo esto vamos a ver que muy probablemente tenga que ver con conflictos transgeneracionales. Ahora bien, si nos vamos más a un sentido desde la espiritualidad, vamos a ver que existen almas, ¿sí?, que necesitan aprender en la vida. Bueno, en realidad todos somos almas que venimos a aprender aquí a la Tierra, ¿no? Entonces, hay algunas que solamente le faltan algunas materias, ¿sí? Quizás sea conectar desde el amor incondicional con alguna persona que en otras vidas o en otro tiempo-espacio no se ha logrado vincular desde ese amor incondicional. Entonces, de repente, quizás, por poner un ejemplo, eh, la madre de este niño en una vida pasada ha sido su verdugo, entonces en esta vida el niño nace con una enfermedad que quizás sea terminal, en la cual la madre, ¿sí?, en esta nueva vida se vincula desde la incondicionalidad del amor, por fin sanan esa memoria que ya ni siquiera es transgeneracional, estamos hablando de vidas pasadas incluso, ¿sí? Al sanar esa memoria, esa alma, ¿sí?, se libera de ese trabajo que debía hacer y puede continuar con su evolución. Bien, pues vamos a continuar. ¿Qué emoción está relacionada con las migrañas y las varices? Pregunta Paula desde México. Migrañas y las narices. Varices. Ah, varices. Bueno, son dos cosas distintas. Eh, Vamos a ver que lo que tiene que ver con las migrañas va a nivel de la membrana que recubre al cerebro, ¿sí? Cuando las membranas se inflaman, ¿sí?, producen presión entre el cráneo y el cerebro, y eso es lo que produce el dolor, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay tres capas de membranas que recubren el cerebro, que son la meninges, la pía madre y la dura madre. Fíjense lo que dice el nombre de estas membranas: pía madre, dura madre y meninges, ¿no? Entonces, ya hablamos acá de la relación con mamá. ¿Cómo es la relación con mamá? ¿Sí? Entonces, tengo una madre que me presiona, o tuve una madre que me presionaba, o yo viví eh, situaciones en las que me sentí presionado por mamá, ¿sí? Entonces, habría que ver bien qué es lo que está viviendo esta persona en relación a su madre o figura materna, ¿sí? También puede ser ella como madre con su hijo, con sus hijos, ¿no? Porque es el rol materno. Y las varices, ¿sí?, ya tienen, otra vez, tienen que ver con la familia, ¿sí? Recordemos que las varices es sangre estancada, entonces hay informaciones estancadas, hay situaciones que se han vivido a nivel familiar que se han estancado, y entonces lo que te está diciendo el cuerpo es limpiar este canal para poder volver al equilibrio y a la coherencia, ¿sí? Por otro lado, siempre cualquier terapia, perdón, cualquier síntoma que se trabaje, desde mi mirada, yo lo trabajo a nivel
mental, emocional y físico. Entonces, por otro lado, le aplicaría una alimentación adecuada para la limpieza de la sangre, ¿sí? Que le posibilite el hecho de limpiar estas varices y que la sangre vuelva a circular. Vamos a continuar. Nos dice en esta ocasión Joa desde Colombia. ¿Qué es lo que produce los ataques de ansiedad o de pánico? ¿Puedes dar algunos tips para eliminarlos? Ataques de ansiedad o pánico. Bueno, hay que ver, ¿es ataque de ansiedad o ataque de pánico? Ataques de ansiedad, ¿sí? Los ataques de ansiedad, vamos a ver que la mente empieza a dispararse hacia un futuro improbable, ¿sí? Entonces, se empieza a ir hacia posibilidades que no existen y que generalmente están asociadas a un miedo o a una emoción que se vive como real, porque para el inconsciente, pasado, presente y futuro no existe. Entonces, cuando mi mente se dispara hacia el futuro, hacia proyectar situaciones que no han ocurrido, pero que en mi mente son posibles, entro en esta ansiedad, ¿sí? Eh, consejos, lo más importante, la respiración. Te ayuda a volver al presente. Respirar profundo, pausado, retener un segundo, soltar un segundo, que la respiración sea completa hasta el estómago, no solamente a los pulmones y arriba, porque ya cuando vemos que la respiración es solamente superior, ya hay bloqueos. Entonces, poder hacer que esa respiración sea larga hasta el estómago, ¿sí? Completa, empezar a conectarse con la respiración y eso te vuelve a centrar al presente y, claro, esta ansiedad va a empezar a disminuir, a menguar. Por otro lado, cuando hablamos de ataque de pánico ya estamos hablando de constelaciones cerebrales, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que dos aspectos del cerebro, ¿sí? Tanto derecho como izquierdo, están en tensión, ¿sí? Y generalmente tienen que ver con un miedo frontal, un miedo que la persona tiene miedo a enfrentar, ¿sí? Entonces, una situación particular que está viviendo en su vida, a la cual tiene miedo de enfrentar y por lo tanto desarrolla este síntoma que normalmente la persona tiene miedo a morir, ¿sí? ¿Por qué? Porque, claro, lo que está viviendo tiene tanto impacto emocional que la mente quiere huir, quiere desaparecer del cuerpo y empieza a desarrollar todos estos síntomas como taquicardia, ansiedad, ¿sí? Entonces, sería importante ver desde dónde viene, cuál es la constelación que se ha formado a nivel cerebral y desde ese lugar poder decodificarla y que la persona pueda entender que lo que está viviendo en su vida es una percepción y que puede transformarla y que el hecho de enfrentar la situación es reconectar con la madurez emocional y esto, claro, te va a llevar hacia la paz y el equilibrio. Pues vamos a continuar. También hay varias preguntas en relación a la psoriasis. ¿Qué podrías decir de ella? Bien, la psoriasis tiene referencia, es una enfermedad, es un síntoma psicoemocional, ¿sí? Que nos habla de conflictos con el padre, ¿sí? Entonces vamos a revisar en la historia de la persona qué conflictos tiene con el padre o la figura paterna, o bien qué conflictos han habido a nivel transgeneracional en referencia al padre o figura del padre, ¿sí? Entonces, como lo vuelvo a repetir, como lo dije antes, para cada persona va a ser particular. No es que hay tipo diccionario, esto es esto y se resuelve así. No, es particular para cada persona, pero lo transversal en la psoriasis es que el conflicto se ha vivido a nivel de la relación con papá. Y como es piel, es contacto. Entonces, a ver, he recibido las suficientes caricias de papá, me ha tocado, me ha reconocido, ¿sí? Y también hay que ver en qué zona del cuerpo aparece la psoriasis, ¿sí? Se aparece en cabeza, en cuello, en brazos, ¿sí? Eso también va a tener un significado específico y nos va a dar la tendencia y la guía a cómo resolverlo. Vamos a continuar con Isabel desde Colombia.
Pregunta, ¿qué debe sanar una adolescente de 16 años al tocarle ver el asesinato de su madre? ¿Qué le toca sanar? Y es que no sé cuál, que si desarrolló un síntoma o no. Si desarrolló un síntoma a partir de ver el asesinato de la madre, bueno, tendrá que gestionar haber visto esta escena. Ahora, el para qué la vio, y eso tendría que ser más, la respuesta está más a un nivel transpersonal, ¿sí? No es algo que se pueda contestar desde la ciencia o desde una lógica 3D, ¿no? O sea, esto, bueno, eso. Y bueno, ya por último también preguntarte la cuestión del cáncer. Hay muchas personas también que preguntan por el cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama, que a qué está vinculado emocionalmente. Bueno, perfecto. El cáncer en sí, el cáncer en general, lo que vamos a ver que sucede a nivel biológico es que las células que se comportaban de una manera, que se comportan de una manera determinada, empiezan a comportarse de otra. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, una célula que en el hígado producía bilis, ahora empieza a producir ácido, ¿sí? Como las células del estómago, ¿sí? Entonces, se ha empezado a comportar de una manera incoherente dentro de lo que es la coherencia del cuerpo, ¿sí? Entonces, fíjense que somos un fractal, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que lo mínimo es igual a lo máximo, ¿sí? Entonces, todo lo que nos sucede a nosotros a nivel mental, emocional, le sucede a nuestro cuerpo y por lo tanto a nuestras células. ¿Sí? Si tenemos una célula que está actuando de manera incoherente, es que nosotros estamos siendo incoherentes en ese aspecto de nuestra vida. ¿Qué significa la incoherencia? El pensar, sentir, hacer y decir al unísono. Eso es la coherencia. Si hay algo de estos aspectos que no está en línea recta, estamos en incoherencia. ¿Sí? Eh, entonces, cuando sucede que una mujer tiene cáncer de mama, ¿sí? Vamos a ver primero si la mujer es diestra o zurda, ¿sí? Porque va a tener que ver con la lateralidad, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo del diestro, ¿sí? Si es una mujer diestra, eh, para mama derecha va a tener que ver con la pareja o con todos los que están hacia el lado. Dentro, si viésemos el árbol, ¿sí? Todos los que están a mi par, o que son pares míos, ¿sí? Los conflictos que vivo con ese par en relación a la nutrición, porque vamos a volver otra vez, ¿cuál es la función de la mama? Nutrir. ¿Estoy pudiendo nutrir mi relación, mis relaciones? Esto puede ser con pareja, con socio, con primo, con amigo, ¿sí? ¿Qué puede ser? Perdí mi socio, o perdí mi amigo, o me peleé con mi pareja, o no puedo nutrir más esta relación con mi pareja, ¿sí? Mama derecha, ¿sí? Mama izquierda va a tener que ver con el eje transversal, ¿sí? Entonces vamos a hablar de padres o hijos, ¿sí? Normalmente lo más común es que se dé en hijos. Y este hijo, o sea, la pérdida o la falta de nutrición, de poder nutrir a un hijo. Y este hijo puede ser real o simbólico. ¿A qué me refiero con esto? Que puede ser un hijo humano, mi hijo realmente, mi hijo ha muerto, o mi hijo se ha ido del país, o, ¿sí? O ha habido algún conflicto en el cual esta mujer no puede seguir nutriendo a su hijo, no puede seguir alimentándolo, ¿sí? Este hijo además puede ser simbólico, puede ser un negocio, puede ser un proyecto, puede ser un emprendimiento, ¿sí? Entonces es lo que para esa persona ha significado un hijo y si lo puede seguir alimentando o nutriendo, ¿sí? También podría ser una mascota, ¿sí? Entonces, como dije antes, y vuelvo a repetir otra vez, todo esto va a depender de la percepción de la persona, de cómo percibe
las situaciones que está viviendo en su vida en este momento. Y estas están codificadas y están sesgadas por los velos de nuestro transgeneracional, de los patrones familiares que hemos recibido en la infancia, de lo que ha vivido mamá durante nuestra primera infancia, de los preceptos y mandatos que recibimos de la sociedad, la cultura, la religión, del lugar de pertenencia del cual somos, ¿sí? Y claro, todo esto va a desencadenar en la manera en la que veo estas situaciones en mi vida. Cada cáncer de mama va a ser diferente, como cada síntoma en cualquier parte del cuerpo va a ser diferente. Lo importante, como dije durante la charla, es recuperar la coherencia entre el pensar, sentir, hacer y decir. Para ello hay que poder limpiar todos estos programas que hemos heredado y que nos han codificado nuestra manera de percibir. Bien, pues muchísimas gracias, Alejandro, por tu información y por las respuestas a todas estas preguntas, que se han quedado también muchas pendientes en el chat, pero bueno, no tenemos más tiempo. Gracias, gracias por estar con nosotros. En unos segunditos para ti, para que puedas despedirte. Gracias, Laura, y gracias al equipo de Mindalia TV. Gracias por esta charla y por la oportunidad. Y bueno, estoy a sus servicios cuando lo dispongan. Gracias a todas las preguntas y a todas las personas que estuvieron hoy compartiendo y las que compartirán porque este programa va a quedar grabado, entonces da agradecimiento a todos los oyentes. Bien, pues nuevamente muchísimas gracias, Alejandro, y hasta la próxima. Nos han seguido desde muchos lugares, desde México, Chile, Perú, República Dominicana, España, Argentina, Colombia. Gracias, gracias a todos por estar con nosotros y por acompañarnos siempre. Ya sabéis que esta información la podéis compartir en vuestras redes sociales para que llegue a más personas en todo el mundo. También nos podéis dejar un me gusta debajo del vídeo y comentarios positivos. Si no lo habéis hecho todavía, os podéis suscribir a nuestro canal de Mindalia Televisión. Y antes de despedirme, me gustaría recordaros las fechas en las que Miquel Lizarralde va a estar por México y Miami, que será desde el 28 de agosto de este año de 2019 hasta septiembre. Toda la información la vais a encontrar en www.mindalia.com en la sección giras que está en el menú superior. Gracias, nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta pronto.